Muchas gracias. Vale, pues lo vamos a dejar fijo así, ¿vale? Empezamos hoy nuestro segundo pilar. Y este es el conocimiento de la palabra, la importancia del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas como hijos de Dios. Para ello vamos a leer los versículos que aparecen aquí, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 15 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, y el 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, Reina Valera. ¿Vale? Y voy a hacer algo que hace Julio, que me gusta. Nos vamos a poner de pie para leer la Biblia. Hay que coger las cosas que son buenas, ¿no? Pues leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 15 al 18. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17, en versión Reina Valera, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y en esta mañana, Señor, queremos presentarla para que tú nos hables, Señor. Simplemente, Señor, me gustaría que tú nos hablaras a todos, Señor, que tú tomaras este bosquejo, estas palabras, Señor, y que seas tú, Señor, el que nos hables de una manera correcta y fidedigna a tu palabra, Señor, que no sean ideas, que no sean buenas intenciones, que sea tu palabra, Señor, que sea tu palabra que nos hable, Señor. Y te pedimos, por favor, que así sea, que me hable a mí, que hable a mis hermanos, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. En esta tarde, esta mañana todavía, vamos a hacer la introducción tan solo del conocimiento de la palabra de Dios, que espero que me dé tiempo a acabarla, pero hoy solo vamos a tocar introducción. Y con la ayuda del Señor iremos desarrollando segunda de Timoteo, esos dos capítulos, el 2 y el 3. Dios nos ha dejado a todos un legado. Un legado implica que nos ha dejado una herencia valiosa. Y aun cuando todo en nuestro entorno parece que cambia o parece desaparecer o que nuestras generaciones van de una manera tan rápida en que la ciencia aumenta de una manera vertiginosa que casi no nos llega a tiempo a asimilar las cosas que pasan en nuestro entorno, hay algo que permanece para siempre, hermanos, y es la palabra de Dios. Dios siempre ha querido que su palabra fuera reservada y preservada y al mismo tiempo transmitida de generación en generación, de padres a hijos. De donde podemos ver que hay dos maneras en las que la palabra de Dios siempre se ha transmitido. Hay una manera oral que se ha transmitido de padres e hijos y hay también una manera escrita. La verdad es que en esa palabra oral, ¿cómo fue transmitida? Pues fue transmitida de aquellos hombres de Dios que sin contaminarse no fueron del linaje de Caín, sino esos hombres que amaron a Dios por encima de todas las cosas llegaron hasta Moisés. ¿Vale? Y voy a hacer una rápida genealogía de algunos de esos hombres de los cuales transmitieron la palabra de padre a hijo y así sucesivamente hasta llegar el tiempo de Moisés. Set, que fue el sustituto sí, gracias, de aquel que un hermano por envidia mató a otro. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? La envidia produce que llegue un momento
en que uno de la misma sangre mate a otro. Pero si tan solo hubiese hecho lo correcto delante de Dios, por esa ley oral transmitida de padre a hijo, hubiese hecho lo correcto. Lo correcto era ofrecer un sacrificio de sangre, que significaba la expiación de los pecados del hombre. Un sacrificio que apuntaba al Cordero de Dios, que vendría mucho más tarde en la persona de Jesucristo, para que el mundo pudiera ser reconciliado con Dios. Después del sustituto de Set, sustituto de Abel, vemos a Enós, que es el hijo de Set. Después vemos a Enoc, aquel hombre que nos dice la palabra de Dios, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Después vemos al hijo de Enoc, a Matusalén. Después de Enoc vemos a Noé. De Noé vemos que tiene 3 hijos, pero solo por una corriente, el linaje de Sem, es transmitido hasta llegar a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, de José a Job, linajes de Dios, y de Job nos aparece Anra y Jocabed, que son los padres de Moisés, y a partir de Moisés empieza la palabra escrita. Y podemos dar gracias a Dios, porque la palabra escrita nos está reflejando el corazón de Dios, nos refleja el amor de Dios, nos refleja lo que Dios ha intentado hacer, una creación que ame y que honre y que viva para su Señor, para su Dios. Una creación que no quiso seguir a Dios, una creación que prefirió ser como Dios y no quiso ser hijo de Dios. Y hermanos, yo creo que es tan importante conocer la palabra de Dios, porque el conocer la palabra de Dios nos trae beneficios, y yo diría beneficios eternos que bendicen nuestra vida. Un hijo de Dios que no lea la palabra de Dios es un hijo que va a crecer de una manera raquítica, con faltas en su vida, que pueden venir momentos de dificultad, que pueden venir personas con otras doctrinas no correctas de la palabra de Dios, y si tú no lees la palabra de Dios, te vas a dejar llevar por todo eso. Por eso es tan importante, cuando uno es creyente y tiene hijos, poder transmitir la palabra de Dios a los hijos, incluso a los nietos. Es importantísimo. Es tan importante que la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, nos dice que instruye al niño en su camino, en los caminos de Dios, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Has visto qué importante es la palabra de Dios? Instruye al niño, instruye al joven. No importa, oblígale a ir a la iglesia. Oblígale a leer la Biblia. Cuando tenga 18 años, no quiere venir a la iglesia, fuera de casa, expulsado. No, es broma, es broma. No, tenemos que demostrar el amor, que es broma, ¿eh? Tenemos que demostrar el amor que tenemos como padres y como hijos de Dios. Pero tenemos que insistir. Tenemos que insistir que la palabra de Dios trae beneficios. Mira, y el primer beneficio que encontramos cuando un hombre o una mujer lee la palabra de Dios es que nos confronta por primera vez, es que nos confronta con nosotros mismos, nos confronta con nuestro pecado. ¿Y qué efecto produce en aquel que es escogido por Dios? El efecto que produce es que trae salvación para su vida. Ahora, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que dejar que Dios obre, hay que hablar de la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Fábulas? ¿Historietas? No, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce la fe en los hombres. ¿Nosotros podemos producir fe? No. ¿Nosotros podemos convertir a alguien? No, ni mucho menos. Y mirar que yo he escuchado, no, yo le voy a hablar del Señor y yo lo convierto. Tú no conviertes a nadie, porque el único que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Es lo único
que produce en el ser humano convicción de pecado. La palabra de Dios influenciada por el Espíritu Santo trata nuestro corazón. Y sabes, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, o cuando cualquier persona escucha la palabra de Dios, produce dos efectos. Trae salvación para aquellos que son escogidos y trae condenación para aquellos que no lo son. Por eso cuando cualquiera de los predicadores sube al púlpito, o está en un grupo de hogar, o está en donde sea, que va a hablar de la palabra de Dios, por eso uno tiene que ser tan fiel a la palabra de Dios. Es bueno muchas veces ilustrar la palabra de Dios con una anécdota o con varias, incluso con anécdotas personales, también contar historias, también contar unas parábolas, o lo dicho por otro predicador, pero nuestra base tiene que ser la palabra de Dios. No podemos contar nuestra vida, no podemos hablar de una manera existencial, no podemos hablar de una manera psicológica o promover sentimientos en las personas que entren en la congregación y se salgan súper bien, ¿no? Porque tú has hablado desde una manera emocional, edificante para las personas. Esto no es así. Es la palabra de Dios la que tiene que hablar, la que tiene que confrontar nuestras vidas, nuestros corazones y hacer lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios. Nada más. La palabra de Dios tiene que confrontarnos, hermanos, con nuestros errores, con nuestros pecados. Pero también, gracias a Dios, algo maravilloso que hace la palabra de Dios es que nos consuela, que nos edifica, que nos enseña, que nos anima, que nos levanta. Mirad, el pastor Sugel Michelén, estuve ayer en unas conferencias y escuché algo que me gustó mucho, que dijo, lo voy a leer para ser textual a lo que él dijo: la predicación no tiene autoridad por la voz del predicador. No la tiene. ¿Entendéis, no? Sí. Sino por la fidelidad con que hable la palabra de Dios. Eso sí tiene poder. Si cada predicador, cada persona que sube a un púlpito habla conforme a la palabra de Dios, por muy mal que lo haga, pero habla conforme a la palabra de Dios, esa palabra es bendecida en nuestras vidas. Ahora, fíjate, el mayor beneficio que trae la palabra de Dios, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, es la salvación. Porque el Espíritu Santo, mediante la palabra, ya sea escuchada o leída o predicada, produce en aquel que va a ser un hijo de Dios fe salvadora, trayendo convicción de pecado. A veces podemos pensar, cuando miramos al Antiguo Testamento, y al menos a mí me pasaba, y yo pensaba, ¿con qué facilidad el pueblo de Israel era salvo, no? ¿Con qué facilidad los sacrificios podían hacerse para remisión de los pecados? Pero me acuerdo cuando Jesús habla a los fariseos, y llega un momento dado en el que Jesús les está diciendo que aquellos que conocían la ley de Dios, aquellos que se decían que amaban la ley de Dios, que la vivían, que la experimentaban, Jesús en ese momento le dijo: sois sepulcros blanqueados. Es decir, sabéis muy bien la palabra de Dios, pero no vivís ni experimentáis la palabra de Dios. Y hermanos, eso tiene que pasar en nuestro entorno. Tenemos que vivir y experimentar la palabra de Dios. Para ello hay que leerla. Yo creo que la tecnología trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo tengo una aplicación en que puedo leer la Biblia en el teléfono móvil y también escucharla. Pues si tienes mal la vista, es fantástico que puedas escuchar la palabra de Dios. Si eres una persona que no ve, es fantástico que puedas escuchar la palabra de Dios. Aunque es bueno leerla si eres ciego con el braille, ¿no? Porque habrás aprendido braille y sabrás leer, y hay Biblias en braille. Pero aquellos de nosotros que decimos que no tenemos tiempo y que nos ponemos y escuchamos la Biblia, bien, está bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo, de verdad. Porque en la Biblia, cuando ves una cosa, la tienes que subrayar, ¿ves? Subrayada. Esta no es mi Biblia de estudio. Yo os puedo, más adelante, tenía pensado traer mis Biblias de estudio. Están deshechas. Están subrayadas.
están con apuntes. Están, en las primeras, están casi con separadores en cada parte de la Biblia. En casi cada sección de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios me ha hablado y que no quiero olvidar. Entonces, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios para poderla experimentar. Cuando yo miro al Antiguo Testamento y pienso que, como podía pensar, ¿no?, que la salvación era por el cumplimiento de la ley y los sacrificios, me estoy equivocando. Tengo que conocer bien la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacrificios, si pensamos que salvaban, nos equivocamos. Los sacrificios no salvaban. Ahora estaréis pensando, ¿qué herejía está diciendo? No salvaban. Los sacrificios del Antiguo Testamento tan solo era una sombra y figura del anticipo que tenía que venir, del sacrificio verdadero de Jesucristo. Todo ello era una sombra. La sangre de los sacrificios cubría temporalmente los pecados. Por eso se tenía que hacer constantemente. Cada vez que uno pecaba, la festividad anual en la que el cordero era expuesto para sacrificio por todo el pueblo, se tenía que ir haciendo sacrificios. Pero todos ellos apuntaban a un sacrificio superior, a un sacrificio mejor. Estaba hablando de manera profética de Jesucristo. El único sacrificio. Fijaos, si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, generalmente hubiésemos hecho cada uno de nosotros un montón de sacrificios por nuestros pecados, por nuestro mal andar. Pero Jesucristo fue un único sacrificio, una vez y por todos, para traer redención y vida a nuestra vida. Por eso el sacrificio de Cristo fue una vez por todos. No hace falta más. No podemos pensar que la cruz fuera un plan B de parte de Dios, porque muchas veces pensamos, bueno, si los sacrificios fallaban, la cruz es el plan B de Dios, ¿no? No, la cruz estaba en la mente de Dios desde el principio, estaba en la mente del Hijo y estaba en la mente del Espíritu Santo para poder traer reconciliación con el mundo. Estaba en el principio. Aún desde cuando Dios creara cualquier cosa, estaba en su mente. Él sabía lo que iba a pasar. Y la salvación nunca ha sido por sacrificios, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe y por obra del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado sobre el hombre. Siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido por gracia. Por eso, cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, nos trae una revelación maravillosa. Mira, para un judío solo existe la persona de Dios. Es el Shema, ¿no? Que se dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, de Deuteronomio 6:4. Para ellos no existe el Espíritu Santo, ni tampoco existe la figura del Mesías como tal que ha llegado. Todavía están esperando al Mesías. Pero nosotros, hermanos, tenemos una mayor revelación hoy en día en la palabra de Dios. Y esa revelación nos muestra a los gentiles que somos nosotros y al pueblo de Israel, el gran desconocido que ha estado siempre obrando en los hombres, el Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, trayendo salvación, tocando el corazón de los hombres. No vamos a entrar en profundidad en esto, pero apúntate, Romanos capítulo 4. Ahí habla de Abraham y habla de David, cómo ha sido el Espíritu Santo, cómo ha sido la gracia de Dios, la que siempre se ha movido en medio de todos los tiempos. Cuando exponemos nosotros la palabra, no tenemos que ser nosotros, no tiene que ser nuestra elocuencia, no tiene que ser nuestro saber, porque muchas veces podemos pensar o hacer una predicación pensando en lo que sabemos o en lo elocuente que tal vez podemos llegar a ser. No. Tenemos que ir al Espíritu Santo a pedirle que obre tocando las vidas y los corazones y que al mismo tiempo la palabra que hablemos sea aplicada mediante la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo para traer vida y vida eterna. Porque el Espíritu Santo es aquel que convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio.
Juan 16, capítulo 7 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén, gloria a Dios. En el Antiguo y Nuevo Testamento, el Espíritu Santo para nosotros es una revelación de la persona de Dios. En nuestros tiempos el Espíritu Santo permanece en nosotros de forma permanente, mientras que en el Antiguo Testamento no era así. Pero Jesús nos está hablando de todo eso, estos misterios, que gracias a la palabra de Dios, hermanos, gracias a la palabra de Dios, nos es revelado para que podamos entender el plan de Dios para los hombres. Podemos preguntarnos por qué es importante la palabra de Dios. Podemos preguntarnos por qué es importante conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra guía. Porque la palabra de Dios nos enseña el camino a Dios. Nos muestra a Jesús como el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Nos enseña a comportarnos. Los hijos de Dios tenemos un trasfondo malo. Muy malo. Por bueno que seas, lo tienes malo. Y nos enseña a comportarnos. La palabra de Dios nos enseña a respetarnos. Nos enseña a no tomar el lugar que no debemos. Nos enseña a pedir perdón. Nos enseña a colaborar los unos con los otros. Nos enseña a tener paciencia. Nos enseña a sufrir unos por otros, a buscarnos y a traernos al camino correcto si nos hemos desviado. Y de amar a Dios aún por encima de nuestra propia vida. Eso involucra muchísimas cosas en las que no puedo entrar esta mañana por el tiempo. Y para ilustrar todo esto, de que necesitamos conocer la palabra de Dios, de que necesitamos entenderla, iba a ilustrar con 4 versículos que tal vez hemos interpretado mal. Tan solo voy a tocar 2, porque en el primero me he extendido demasiado y lo tengo que... El primero, Filipenses 4:13, que creo que casi todos los podemos recitar de memoria, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Este versículo a veces es casi como un amuleto de la suerte. ¿No? No quiere decir que Dios nos capacita, quiere decir que Dios nos capacita para todo, ¿verdad? No es así. Podemos pensarlo, yo lo pensaba. Podemos pensar que Dios nos va a prosperar y que no vamos a tener ningún problema. Pero si tú conoces la palabra de Dios siempre sale en ayuda nuestra. Efesios 6, versículos 10 y 13. Porque los hijos de Dios, hermanos, pasamos por problemas y dificultades, por enfermedades, por muertes. ¿No? En 1 Timoteo 6, del 7 al 8, y en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, voy a leer, 1 Timoteo dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Caray, hermanos, no necesitamos Netflix para ser felices. No necesitamos tener un móvil de última generación, que si se me rompe el móvil y no me lo puedo comprar, me coge una depresión. Una depresión posparto, pues se podría decir. ¿No te ha pasado? Hermanos, solo necesitamos a Cristo y el conocer su palabra. Y si tenemos sustento y abrigo, podemos dar con esto gracias a Dios. Claro, pero yo es que quiero una buena casa. Cuando yo era joven, deseaba tener una casa con piscina para mis hijos. Creo que mis hijos se han quedado con las ganas de la piscina y yo con la casa.
Pero Dios sabe todas las cosas. Estuvimos a punto de comprar una. Pero Dios nos dijo no. Y yo insistí en ello. Y quise volver a comprar otra. Y Dios me dijo no. Y yo, sí, Señor, sí. Y el Señor no. Y Él sabe que yo soy muy testarudo y muy cabezón en muchas cosas. Y al final dice, bueno, tú quieres comprarla, yo te toco tu economía. Fuera dinero. Y no pude comprarla. Ni la primera ni la segunda. Lo cual quiere decir que para todas las cosas, hermanos, tenemos que contar con Dios y obedecerle. Porque Él sabe lo que es mejor para tu vida y para mi vida. Yo no entiendo el por qué de muchas cosas, pero Dios sí lo comprende. Tal vez tú tampoco, pero Dios sí lo comprende. Y Lucas 12:15 dijo, miraos y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Claro, todos queremos vivir holgadamente y bien, pero a veces vivimos así, ¿no? Bueno, algunos vivimos así, pero Dios sabe. Gloria a Dios por los que vivís holgadamente. Y gloria a Dios por los que vivimos así. Los que vivís holgadamente, de vez en cuando nos dais una ofrendita a los que vivimos así. Ahora estás pensando, seguro. Pues yo vengo de un tiempo en que se hacía eso, de verdad. Yo vengo de un tiempo en que a veces nos enterábamos, un hermano tenía una necesidad o algo, y mujer me decía, oye, mira que me he enterado de esto. Y digo, no, que busque trabajo. No, yo generalmente siempre he dicho que sí. Si ella lo ha sentido de parte de Dios, yo no tengo nada que decir. Entonces, dábamos una ofrenda. Hemos perdido a veces estos valores. Claro, te tiene que venir de parte de Dios. Y tienes que saber la situación de la persona. Hermanos, no podemos prestar dinero así porque sí, porque uno venga y, oye, préstame 100 euros y ya te los devolveré. No. No, porque eso trae problemas. Entonces, si alguien nos pide dinero, me lo enviáis a mí. Y yo hablaré con esa persona. Y si está necesitada, pues le ayudaremos con comida o con lo que sea. O veremos qué tipo de necesidad tiene. Y lo trataremos en el consejo de iglesia. Pero nunca des aquello que no vas a recuperar más. Puedes perder el dinero y puedes perder un hermano. Fíjate. Entonces es un consejo que si quieres lo tomas y si no lo dejas. Sigo pensando que tomamos este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece como una fórmula mágica en que nuestra mente tiene que pensar de una manera positiva para que en el terreno material espiritual todo nos vaya bien. ¿Sabes? Hay a veces algo que hacemos y pensamos, eso que muchas veces hemos escuchado, yo decreto en el nombre de Jesús, yo digo y Dios hace. ¿Sabes? Esto es del diablo. Ningún hombre puede ordenar a Dios lo que tiene que hacer. Es del diablo, es una práctica espiritista. Entonces, si hacemos esto, si tenemos esa falsa creencia de que podemos decretar en el nombre de Dios y así Dios hace y así Dios cumple, estamos diciéndole, yo estoy por encima de Dios y Dios me obedece a mí porque yo le digo y así Dios hace. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Porque esto es una herejía. Y cuando esto lo hemos hecho alguna vez, tenemos que ir delante del trono de Dios y decirle, perdóname, Señor. Perdona a este insignificante hijo tuyo. Perdóname, Señor. Señor, si a ti te place, obra como tú quieras. Es que es diferente. ¿No crees que es diferente? ¿Por qué hacemos esto? Porque pedimos mal.
y porque lo estamos gastando en nuestros deleites. Santiago 4:3. Y en 1 Juan, capítulo 5, versículo 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero eso no quiere decir que Dios lo haga. ¿Veis la diferencia? Él nos oye. No significa que Dios haga. Hay cosas correctas que hemos pedido delante de Dios y que Dios no las ha hecho. Y ha contestado todo lo contrario. Y cuando Dios contesta todo lo contrario, nosotros no somos nadie para decir a Dios lo que tiene que hacer. Tampoco nos enseña este versículo que nunca vamos a sufrir o tener aflicción o vamos a enfermar. Y para ello me recuerdo cuando cuando David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú me librarás. No, hermano. Mirad qué fácil, es el Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No me librarás, tú estarás conmigo. ¿Qué significa? Que no vamos a enfermar, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que no vamos a estar casi en el mismo sitio que la muerte pueda estar con nosotros. Lo que quiere decir es que Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué importa lo que pase en nuestra vida? Si Dios está con nosotros, si Dios lo está permitiendo, si Dios tiene el control de nuestra vida. Mira, 2 Corintios y 12, del 9 al 10 y Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis felicidad y cosas buenas y cosas maravillosas que os van a pasar. Nunca tendréis enfermedades ni dificultades. Vamos a leerlo bien. Esto es el Evangelio según San Ramón. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, hermanos, para que en Él, en Jesús, tengamos paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No es maravilloso que podemos tener paz en medio de la aflicción y encima la única cosa que podemos confiar es en Cristo? No puedes confiar en tu marido, en tu esposa, en tus hijos. No, solo en Cristo. Porque Él hará que tengamos paz en medio de la aflicción. Incluso, no sé, a veces podemos escuchar, no, estás enfermo, ora que el Señor te sana. ¿Estás enfermo? Ora porque Dios puede sanarte. No Dios te sana, porque Dios puede sanarte. Y tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Pablo dice que tenía un aguijón. No sabemos qué tipo de aguijón tenía, pero dice que había orado y que el Señor le dice, bástate mi gracia. Vamos a leerlo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Creo que llega un momento en que todos tenemos que aprender a hablar de una manera bíblica. Una manera bíblica. Durante muchos años este fue mi versículo preferido. Y pensaba que este texto, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me ayudaba a enfrentar todas las cosas. Podía con cualquier cosa que me podía venir contra mí. Pero cuando voy al contexto de este versículo, veo una cosa muy diferente. Hemos visto lo que no es, ¿vale? Hasta aquí lo que no es. Ahora vamos de una manera rápida a ver lo que es. Este versículo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me habla de estar firmes en el Señor. Mirad, había en el versículo 1, nos habla de dos hermanas que estaban en esa iglesia. Y esas dos hermanas se enfadan. Son Evodia y Síntique. ¿Vale? Y es tan grande su enfado, su problema, que llega hasta los oídos de Pablo en Roma. De Filipos llega hasta Roma. Y están a punto de provocar una división en la iglesia de Filipos.
¿Sabéis cuál es el problema más grande de la iglesia de hoy? La falta de humildad. La falta de humildad. No somos humildes. El orgullo es el rey de nuestra vida. Pero Dios nos pide todo lo contrario. Que la humildad sea la belleza de la santidad de aquel que se llama Hijo de Dios. No sabemos presentar la otra mejilla, hermanos. Alguien nos corrige y nos rebotamos. Pero el Señor nos está diciendo que tenemos que presentar nuestra mejilla. La iglesia de hoy no sabe presentar. A veces podemos tener años en la fe y pensamos que somos maduros porque llevamos muchos años. Mira, muchos años en la fe no significa madurez espiritual, significa que somos más viejos. Ya está. La madurez espiritual se obtiene leyendo la palabra de Dios y aplicándola a nuestras vidas, queriendo que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de nosotros. Pero es que este hermano me hizo daño, ese hermano de allá no lo aguanto, el hermano tal es insoportable. Si eres un hijo de Dios, tienes que tener el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Si no los tenemos, tenemos que ir a Dios y arrepentirnos. Bueno, pero es que este hermano, aunque no lo veo, pero hace mucho tiempo, dañó mi vida. Tienes que perdonar. El perdón es la ausencia del orgullo. Y cuando uno perdona, el orgullo desaparece. Y aunque te la vuelvan a dar con queso otra vez, sigues perdonando. Porque el amor, dice la palabra de Dios, cubrirá multitud de errores. Habla este versículo de que en medio de los problemas nos regocijemos en el Señor. Y podemos ver la figura de Pablo, que estaba preso en Roma. Y aún en medio de esa dificultad, puede hablar con alegría, de que puede mandar una carta para ayudar y edificar a una iglesia. No hay cosa que le robe la paz. Mirad, muchas veces tú y yo tendríamos que tener cuidado cuando llegamos a la iglesia. Muchas veces somos tan imprudentes que al principio del culto o al finalizar podemos hablar o decir cosas, algún hermano, alguna hermana, un consejito de esos sabios que solemos dar, porque somos muy sabios. Y lo que podemos hacer es dañar al hermano o a la hermana. Más de una vez a mí me ha pasado eso, me ha venido alguien con un consejito, con una palabrita. Y lo que ha hecho que me dañara. Entonces, como este texto habla de la paz, de que nadie nos robe la paz. Hermanos, midamos nuestras palabras al entrar y al salir. No hemos venido para hacer interrogatorios. No hemos venido para decir lo que uno tiene que hacer. Hemos venido para dar la gloria y la honra al Señor con todo lo que estamos haciendo. Para eso hemos venido. Si tienes un consejito, guárdatelo, ora y cuando ores, Dios te dirá si lo tienes que decir o no. Pero guárdatelo. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Que nadie te robe la paz. Y si te la han robado, perdona. Y la próxima vez, si esta persona, este hermano, esta hermana viene otra vez a darte su consejito, dile, te reprendo, Satanás. Es broma. Habla con él. Habla con él. Cuando acabe la reunión, habla con él.
Otro de los versículos, ya dejamos este, de los más conocidos por todos, es Mateo 18:20. Con este ya acabamos en esta introducción a este tema. ¿Conocéis Mateo 18:20? Lo utilizamos todos nosotros, porque donde están 2 o 3 reunidos, o mejor congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Vamos a leerlo para no... Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros, generalmente, este texto, yo creo que todos lo hemos utilizado para cuando somos poquitos, ¿verdad? Como darnos ánimos, ¿no? El culto de jueves. Bueno, somos 15 personas. Bueno, no te preocupes, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor, ¿no? ¡Wow! Y entonces nos entra un subidón de adrenalina. Y está bien, no está mal. Pero este texto nos dice una cosa muy distinta. Porque hay una cosa que a veces olvidamos. Dios ha puesto una mente en la que está la lógica humana, ¿no? Entonces, vamos a ser lógicos en esta mañana. Todos nosotros vamos a hacer un ejercicio de lógica. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Vale. ¿Y si estoy yo solo? ¿Está Jesús con nosotros? ¿Está Jesús conmigo? Que no, que dice que donde 2 o 3. Yo no puedo hacer una celebración, un culto al Señor yo solo. ¿No está diciendo 2 o 3? Eso es lógica humana. Pero sí, hermanos, si yo estoy solo, yo puedo hacer fiesta al Señor. Culto a Dios. No me hace falta 2 o 3. Entonces, claro, vamos a intentar ver lo que está aquí hablando, porque este texto nos está hablando de disciplina, fijaos qué contrario, de disciplina y de resolución de conflictos entre hermanos. Dios está hablando, Jesús está hablando de una forma jurídica, que en el testimonio de 2 o 3, lo que se ata aquí está atado en el cielo. ¿Qué cosas estás diciendo? Este texto nos habla de la reconciliación con un hermano, con el cual nos hemos enfadado, estamos heridos, y como queremos hacer la voluntad de Dios, este texto sacado fuera de su contexto nos es un pretexto para hacer lo que hemos hecho durante siglos, prácticamente. Pero está diciendo todo lo contrario. Nos está hablando de que yo tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Hablar con la persona. Esa persona no entra en razón, ¿qué tengo que hacer? Cojo 2 o 3 testigos para que todo lo que se diga quede bien reflejado por esos 2 o 3 testigos. Hombres sabios de la congregación. Y si no hay solución de problemas, lo que tengo que hacer es llevarlo a la congregación en el último extremo. Y la congregación va a decidir. Y si a la persona a la que contenciosa no entra en razón, la iglesia va a decidir si puede seguir o va a ser tenida que ser expulsada. Hay que tenerla como gentil y publicano. Esto es fuerte, ¿eh? Claro. Todo esto es conocer bien la palabra de Dios. Ahora, seguiremos diciendo dónde están 2 o 3 reunidos, pero que sepamos que no quiere decir eso. Que lo que quiere decir es esto, que hay que ser sabios para solucionar un problema, para traer bendición a la iglesia, para traer bendición a los hermanos. Y que eso va a ser respaldado, esa resolución de conflicto, por 2 o 3 testigos que van a ir contigo. Hermanos, tenemos que amar y conocer la palabra de Dios, porque ella nos enseña a vivir. Ella nos enseña a depender de Dios. Hay muchos de nosotros, y me he dado cuenta de esto, que vivimos en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y hermanos, vivir en nuestras fuerzas es demasiado cansado. Ahora, cuando vivimos en las fuerzas de Dios,
esto es una bendición, porque cambia todas nuestras perspectivas. Debemos vivir en las fuerzas de Cristo. Tenemos que hablar con Él, tenemos que leer la palabra, amarla, tenemos que saber lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando hay un texto difícil, ir al contexto para ver o ir a los demás textos de que nos hablan de la misma cosa para poder llegar a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar por medio de la palabra de Dios. Claro, hoy en día llevamos una vida en que vemos todas las cosas tan normales. El mundo se ha metido tanto en la iglesia que lo vemos todo tan normal que no hablamos con Dios de las cosas que vemos con normalidad en nuestra vida. A veces las despedidas de solteros, las bodas, en las que se llevan a lo mejor las damas esos vestidos tan extremos, que están todas muy bonitas, pero un vestido muy extremo. O a veces se bebe demasiado. ¿Los hijos de Dios hacemos eso, hermanos? Nuestro carácter tiene que ser el de Cristo. Y cogemos una boda, es un ejemplo, ¿eh? Yo qué sé, para hacerlo, lo que sea. O hay tantas fiestas o tantas cosas que hacemos con esa naturalidad en nuestra vida. O salidas con amigos, en las cuales comemos y bebemos, que está muy bien. Pero cuando comemos más de la cuenta, o bebemos más de la cuenta, Dios también nos está diciendo que eso es pecado. Entonces tenemos que ser tan moderados en nuestra manera de vivir como hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y salimos con amigos o con despedidas o con lo que sea, ¿no? Y se habla de cualquier cosa, en nuestras propias salidas, y se habla de cualquier cosa, menos de Dios. Tendría que estar Dios presente en todo. En todo tendría que estar presente. Porque si Dios está presente en todo, todo nos va a salir bien. Nos tendríamos que preguntar, cuando yo voy de fiesta, cuando yo salgo para allá, cuando yo hago esto, ¿y si Jesús estuviera a mi lado? ¿Yo bebería como un cosaco, como lo hago muchas veces? ¿Yo comería en exceso? ¿Yo diría cosas que no tengo que decir? ¿Yo me comportaría como uno más de este grupito que no son hijos de Dios? Si yo me reúno con personas que no son hijos de Dios, hermanos, yo tengo que ser la luz. Y si, por más que salgas con determinadas amistades, puede llegar un momento en que tengas que romper. Yo lo hice en su tiempo y lo he ido haciendo a lo largo del tiempo, romper. ¿Por qué? Porque me ensuciaban, porque no aportaban nada, porque no me querían escuchar, no me querían atender. Entonces, ¿para qué? Y con dolor de corazón lo he tenido que hacer. Pero lo he hecho por amor a Cristo. Entonces, el conocer la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Estamos llamados para ser luz con el conocimiento de la palabra de Dios. Acabamos volviendo al primer pilar. Y ahora sí, por favor, pon ese primer pilar. El conocer la palabra de Dios nos lleva a la santidad. El vivir la palabra de Dios nos lleva a la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Imperativo. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Y sin santidad, ninguno verá a Dios. Si nosotros tenemos una vida a medias, tenemos que despertar y volvernos a Dios. Tenemos que ponernos de rodillas y pedir perdón a Dios. Porque no podemos vivir una vida
en que no conozcamos la palabra de Dios, hermanos. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Vives la palabra de Dios? Que ojalá así sea. Que el Señor nos bendiga.